Bienvenidos al ciclo Charlas Económicas que organiza la Universidad de Belgrano. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema de suma actualidad, como es la ley y la reglamentación de lo que se dio en llamar la Ley de Alivio Fiscal. En esta oportunidad nos va a acompañar la doctora Ana Paula Locurcio, quien es especialista en tributación y docente de la especialización en impuestos de la Universidad de Belgrano. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Con respecto a esta ley de alivio fiscal, ¿a quiénes hoy beneficio, a quiénes alcanza la medida? Bueno, la medida se dirige a dos grupos básicamente. Los monotributistas, principalmente quienes están en las categorías más bajas, y también por otro lado a los trabajadores independientes que están inscriptos en el impuesto a las ganancias. Fantástico. ¿En qué, así en breves palabras, nos podría decir el beneficio? Entiendo que para el monotributista va a haber una condonación del componente impositivo, pero para el autónomo, ¿qué beneficios trae esto? Bueno, para el monotributista son dos los beneficios. Por un lado, tenemos la condonación del componente impositivo para las categorías más bajas únicamente. Quienes estén en la categoría A o B, a partir del 1 de julio de este año, ya no deben abonar el componente impositivo de la cuota, excepto que obtengan ingresos compatibles con el monotributo, por ejemplo, trabajos en relación de dependencia, o ingresos incluso por inversiones financieras si son de elevado valor, superan el límite de la categoría A, entonces esos pequeños contribuyentes deberán abonar la cuota completa. Ese es uno de las medidas de alivio. Por otro lado, se eleva el monto de ingresos brutos de todas las categorías del monotributo, es decir, que esta medida de alivio ya no es únicamente para los que están en las categorías más bajas. ¿Qué sucede? En julio de este año, los pequeños contribuyentes debían evaluar el nivel de ingresos brutos acumulados a los últimos 12 meses y tal vez debían encuadrarse en una categoría superior abonando una mayor cuota. En el Congreso se evaluó que esta situación podía ser producto únicamente de la inflación, del aumento de los precios, y por lo tanto se aumentaron los montos de ingresos brutos para que esto no suceda. Y los contribuyentes, cuando efectúan su análisis en julio, puedan mantenerse en la categoría en la que se encuentran sin abonar una cuota superior. Esas son básicamente los dos beneficios que se dieron al monotributo y no beneficiaron a todas las categorías por igual. Bien, ¿y el autónomo? El trabajador independiente que está inscripto en el impuesto a las ganancias se va a ver beneficiado durante el año 2022 con una deducción especial mayor a la que le correspondía hasta el momento. Es decir, que cuando va a determinar el impuesto a las ganancias del año 2022, va a poder tributar sobre una base inferior. Se aumentó una deducción especial con la que ya contaban. Esto únicamente para los trabajadores independientes. Pueden ser empresarios o profesionales independientes. O sea, aquel inscripto por allí como pyme. Ahora, en esta oportunidad no se ha puesto como requisito ser pyme. No, el requisito, la deducción esta adicional, abarca a cualquier contribuyente que obtenga rentas de la tercera categoría, que es empresas o sociedades de cualquier tipo, pero personas humanas estamos hablando que obtengan este tipo de rentas. No está condicionado a la calidad de pyme. Y también, como le decía, las personas que realicen tal vez un oficio, una actividad profesional, también se ven beneficiadas. La condición es que se paguen las cuotas de autónomos que correspondan antes del vencimiento de la declaración jurada, que no se tenga deuda por ese concepto. Muchísimas gracias, doctora. No, por favor. A ustedes, como siempre, agradecerles que nos hayan acompañado e invitarlos a próximas entrevistas en el ciclo Charlas Económicas. Muchas gracias. Bienvenidos al ciclo Charlas Económicas de la Universidad de Belgrano. Y en esta oportunidad nos acompaña la doctora Ana Paula Locurcio, especialista en tributación, docente de la especialización en impuestos de la Universidad de Belgrano. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes.
En los años pasados, tanto 2019, 2021, el fisco ha pensado frente a la crisis económica en tratar de colaborar o favorecer al pequeño contribuyente, llamado más usualmente monotributista, aquellas empresas calificadas e inscritas como PYME. Este año volvemos de nuevo a una ley de alivio fiscal. Entonces, mi pregunta es, si cada año tendremos que esperar a que se publique una ley, un decreto que actualice los parámetros, porque lamentablemente la inflación hace que se desactualicen el parámetro ingreso bruto, el parámetro por allí alquileres de vengados. ¿Qué sucede a partir de la vigencia de la ley 27676, publicada recientemente en 2022? Bueno, esa problemática que menciona justamente se trató en el Congreso al momento de elaborar esta norma, porque en la ley de monotributo está previsto un mecanismo automático de actualización, pero este procede en enero de cada año, en función a la variación del índice de movilidad de las prestaciones previsionales. Justamente en el Congreso se debatió la posibilidad de que este mecanismo de actualización se dé con mayor periodicidad. Y por lo tanto, en la ley se incorporó una facultad al Poder Ejecutivo expresa para que adelante todos los años al mes de julio la actualización que corresponda, pero únicamente respecto del parámetro de ingresos brutos acumulados, de manera tal de no impactar en aumentos de cuotas, sino que eventualmente cuando se ejerza esa facultad se va a beneficiar a los pequeños contribuyentes, pero sí se requerirá de una norma expresa. O sea que me aumentan el parámetro ingreso bruto, pero no el importe que tengo que pagar mensualmente. Correcto, el cual va a aumentar por la actualización que ya está prevista hace muchos años en la ley, recién en enero de cada año. Excelente. Entonces, esta, digamos, previsión a futuro habilitaría que un responsable monotributista que hubiera sido excluido o que lamentablemente quedara excluido porque supera el parámetro ingreso bruto, ¿puede volver, por ejemplo, ahora con esta nueva categorización o recategorización ahora en julio, podría regresar al monotributo? La verdad es que en esta oportunidad esa posibilidad no está prevista. Tenemos que recordar que en el monotributo, si un contribuyente queda excluido, por ejemplo, por superar el límite máximo de ingresos brutos, esa exclusión va a tener efecto desde las 0 horas del día en que ese hecho ocurra. Por lo tanto, si el contribuyente se mantuvo en el monotributo hasta la fecha, está en una situación irregular. Solamente podrían mantenerse en el monotributo aquellos contribuyentes que hayan excedido el límite máximo de ingresos brutos el día 1, 2, 3 de julio, justo antes de la publicación de la ley, porque la ley tiene vigencia desde el 1 de julio de este año. Excelente, o sea que si ese contribuyente fue excluido en un procedimiento sistémico, suponte en abril, no podría regresar, ya está excluido. Correcto, no hay posibilidad de reingreso. Y si no hubo procedimiento, tendría que haberse ido, y no lo hizo, como pasa, desconocimiento o espera la recategorización, no fue excluido de oficio, ¿podría hoy recategorizarse como que nada pasó? No. Si la causal de exclusión, digamos, superó los ingresos brutos antes del 30 de junio, eso no es posible. El contribuyente ya se encuentra en una situación irregular y adeuda sus obligaciones por el régimen general desde el día en que superó el nivel de ingresos aplicable. Bien, o sea que recomendaría hacer un control mensual, porque muchas veces el responsable del monotributo, como es muy pequeño, no le da quizás la trascendencia que tiene el control impositivo y deja hasta que llega la categorización. ¿Qué es lo que recomendarías como experta en impuestos? Bueno, aquellos contribuyentes que están en el límite de los ingresos brutos admitidos para la máxima categoría del monotributo deben hacer un control hasta diario, diría yo. Si están al borde de quedar excluidos del régimen simplificado. Quienes no están cerca de la última categoría del régimen pueden tal vez hacer un análisis más espaciado, ya que solo tienen obligación de recategorizarse 2 veces al año, haciendo un análisis en julio y enero de cada año. Pero quienes tienen un nivel elevado de ingresos, recomiendo una evaluación mensual e incluso diaria, dependiendo de su nivel de ingresos. Fantástico, muchísimas gracias. No, por favor.
Les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en próximas entrevistas del ciclo Charlas Económicas de la Universidad de Belgrano. Muchas gracias.